factores protectores y factores de riesgo para la salud. Los factores protectores se definen como aquellas características personales o elementos del ambiente o la percepción de estos capaces de disminuir los efectos negativos que el proceso de estrés puede tener sobre la salud y el bienestar. Son los factores de protección las condiciones que mejoran la resistencia de las personas a los factores de riesgo y los trastornos. Los factores protectores, al aumentar la tolerancia ante los efectos negativos del estrés, disminuirían la vulnerabilidad y la probabilidad de enfermar. Así, en la valoración del nivel de vulnerabilidad, tendremos que considerar los siguientes factores. El primero es el estilo de vida, que queremos denominar así a una manera genérica de aquellos patrones cognitivos, afectivos, emocionales y conductuales que muestran cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o menos consistentes que pueden constituirse en factores de riesgo o seguridad dependiendo de su naturaleza. La autoestima es expresada en las actitudes que se adoptan hacia sí mismo. Distintos autores coinciden en cuanto a la relación existente entre el nivel de autoestima y la tolerancia al estrés. El control es una de las variables más importantes en cuanto al manejo de las situaciones de estrés, ya que tener o percibir algún control sobre las situaciones o eventos aumenta el grado de tolerancia al estrés y reduce la severidad de sus efectos negativos. El afrontamiento puede ser considerado como un mediador de la reacción emocional frente a situaciones estresantes. Las principales funciones del afrontamiento son intentar la solución del problema, regular las emociones, proteger la autoestima y manejar las interacciones sociales. Además, cabe recalcar que el apoyo social actúa como un importante modulador del estrés. Su presencia y su percepción aumentan la sensación de control y dominio ante situaciones estresantes. Ofrece una guía y orientación para la acción, contribuye a identificar recursos personales y sociales y ofrece retroalimentación. Los factores de riesgo o factores deteriorantes están asociados con una mayor probabilidad de aparición de la enfermedad, mayor gravedad y mayor duración de los principales problemas de salud. Entre ellos se encuentran el aislamiento, la falta de educación, la pobreza, la desventaja social, la violencia y la delincuencia. Tanto los factores de riesgo como los de protección pueden ser de carácter individual, relacionados con la familia, sociales, económicos y hasta ambientales. Generalmente es el efecto acumulado de la presencia de múltiples factores de riesgo, la falta de factores de protección y la interacción de situaciones de riesgo y protección, lo que predispone a los individuos a cambiar de una condición mentalmente saludable a una mayor vulnerabilidad, pasar luego a un problema mental y finalmente a un trastorno mental con todas estas características. Las intervenciones que se realizan son con el objetivo de prevenir los problemas de salud mental y contraatacar los factores de riesgo, además de reforzar los factores de protección a lo largo de la vida de la persona, con el fin de interrumpir esos procesos que contribuyen a la disfunción mental humana. A continuación, le demostraremos dos ejemplos en los cuales veremos cómo los factores de riesgo y los factores protectores pueden influir en la vida de las personas. En el primer caso vemos los factores protectores. Algunos de estos son capacidad para afrontar la adversidad, adaptabilidad y autonomía, sentimientos de seguridad, alfabetización. La presencia de estos factores va a promover la salud mental. En el segundo caso, los factores de riesgo en este caso son el dolor crónico, la exposición a la agresión y a la violencia, la soledad, la clase social baja, una enfermedad médica y una discapacidad. La presencia de estos factores van a promover la depresión, el consumo de sustancias y hasta el suicidio. Las acciones que se deberían realizar aquí son promover los factores protectores antes nombrados para poder así prevenir una enfermedad.